Muy buenos días. El Departamento de Planes y Programas del Instituto de Desarrollo Profesional Ulailado Gámez Solano del Ministerio de Educación Pública les saluda y les da la más cordial bienvenida al webinario Estrategias para el abordaje del espectro autismo, dirigido a personas auxiliares administrativas, asistentes de dirección, director de colegio, directores de centros educativos, personas supervisoras de educación, asesores regionales y nacionales, jefes técnicos y directores regionales de educación. Este webinario tiene como objetivo identificar estrategias que promuevan la participación equitativa, la inclusión, el logro de aprendizaje de las personas dentro del espectro autista y se contribuya positivamente en su desarrollo integral y mejora en su calidad de vida. Les habla Luis Guillermo Badilla Sojo, asesor nacional de capacitación y desarrollo educativo, quien les acompañará como moderador de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos, por favor, llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. La agenda del evento es la siguiente. Exposición principal, estrategias para el abordaje del espectro del autismo a cargo de la experta invitada y espacio para comentarios y preguntas. Para continuar con este webinario, daremos el pase a la señora Karen Rodríguez Castro. Doña Karen Rodríguez es psicóloga, miembro de la Comisión de Posgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Es investigadora principal, responsable del programa de educación continua sobre accesibilidad y discapacidad del posgrado en estudios interdisciplinarios sobre discapacidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Colaboradora externa del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC. En la Universidad Estatal a Distancia, UNED, se desempeña como docente investigadora del programa de educación inclusiva. Adelante, doña Karen. Muy buenos días, gracias, don Luis Guillermo. Vamos a dar inicio entonces a hablar de este tema tan importante y tan necesario de capacitarnos en el área educativa en nuestro país. Voy a proceder a compartir pantalla. ¿Me indican, por favor? Sí, sí se visualiza muy bien, doña Gracias, Karen. gracias, don Guillermo. Muy bien. Damos inicio entonces. Estrategias para el abordaje del estudiantado dentro del espectro del autismo. Vamos a comenzar diciendo que había una vez un país chiquitico que soñó con ser inclusivo y una mamá que tuvo que aprender el lenguaje de los expertos para hacer valer los derechos de su hijo. Esa mamá es quien habla hoy ante ustedes. Quiero compartirles en primera instancia que existe una definición costarricense elaborada a partir de los postulados del modelo social de la discapacidad, del paradigma social de la discapacidad, una definición costarricense de espectro del autismo que les comparto a continuación y que está incluida en el manual de apoyo para las familias de la niñez costarricense con trastorno del espectro del autismo, publicado por el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC.
Entonces, autismo es un término que se refiere a las personas que forman parte de un subconjunto de neurodiversidad que puede percibir la realidad de manera distinta, que además muestran habilidades de hiperfocalización en las cuales se vuelven expertos y que retan al entorno a idear formas creativas de comunicación alternas al lenguaje oral y a la escritura. Quiero también comenzar haciendo un llamado a la concienciación, en donde es fundamental tomar en consideración que las familias de las personas con TEA habitan en un mundo social construido a partir de estándares típicos y comunes que nunca fueron pensados para incluir a la neurodiversidad. Tomemos en cuenta que las familias de las personas con TEA afrontan muchos tipos de no a lo largo del ciclo vital de sus hijos e hijas, que llevan a sus espaldas muchas historias de exclusión, muchas puertas que se cerraron y otras que casi por milagro se abrieron y que además afrontan en mayor o menor grado un fenotipo ampliado del autismo. Dicho esto, partimos también de que el autismo no existe como tal, no es un concepto abstracto, sino que tan solo hay personas que tienen autismo y ese autismo se va a expresar de manera única y particular en cada persona. Vamos a iniciar comentando cuáles son los hallazgos de la reciente investigación publicada por el Departamento de Investigación del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva. Esta investigación es muy importante porque su objetivo principal fue analizar las similitudes que se presentan en las prácticas educativas docentes que han favorecido el proceso de inclusión de estudiantes con la condición del TEA en las diferentes regiones educativas del país. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas educativas que sí han funcionado para apoyar los procesos de aprendizaje del estudiantado autista? Y a continuación, los resultados. Esta investigación es planteada a partir del modelo social de la discapacidad, en donde se le prioriza a la persona y no a la condición, y donde el Ministerio de Educación Pública garantiza los apoyos tanto personales, materiales, tecnológicos, organizativos y curriculares que sean necesarios en los centros educativos. La primera práctica efectiva, lo primero que ha funcionado y que nos cuenta esta investigación tan importante del CENAREC es cómo lo primero que funciona es cómo las personas docentes expresan una concienciación de la educación inclusiva como derecho fundamental. Esa es la primera práctica efectiva. El personal docente cree, y eso se traduce en su mediación pedagógica, que la educación inclusiva es un derecho fundamental. Asimismo, otra práctica efectiva que encontró esta investigación es cómo en esos centros educativos que han logrado una inclusión exitosa del estudiantado con autismo, han logrado hacer equipo con los comités de apoyo educativo y con los servicios de apoyo fijo o itinerantes, los cuales se convierten en ese apoyo personal necesario para el estudiantado y que trabaja de manera colaborativa con personal docente, con las familias y demás profesionales que sean requeridos. La tercera práctica efectiva que ha dado muy buenos resultados es la capacitación
y la autocapacitación. Entonces, actividades como esta de la cual estamos participando el día de hoy son imprescindibles en los procesos de inclusión. Algunos centros educativos se han organizado para capacitar al profesorado en esta temática, ya sea mediante personas externas expertas o el mismo personal con el que cuentan. También el personal docente ha acudido a la autocapacitación, ya que coinciden que el mejor abordaje se produce al conocer efectivamente sobre la temática del espectro del autismo y las estrategias sugeridas que lo acompañan. La cuarta práctica efectiva que ha dado muy buen resultado ha sido conocer las características específicas del estudiante. Cada estudiante con autismo es único y particular, y recordemos que el autismo se expresa en cada persona de manera diferente. Entonces, es importante que las personas docentes conozcan acerca de la condición, pero también de las características únicas y particulares presentes en ese estudiante. ¿Eso a qué va a contribuir? Bueno, va a contribuir a que exista un vínculo fuerte entre persona docente y estudiante, que a su vez va a permitir mayores posibilidades de manejar situaciones de crisis, adecuar los materiales e implementar otras estrategias pedagógicas para impulsar su desarrollo educativo. La quinta práctica efectiva que menciona esta investigación del CENAREC es la comunicación entre niveles. Esto es sumamente importante. Cuando el estudiante transita de preescolar a primaria, cuando el estudiante transita de primaria a secundaria, debe haber una comunicación entre los docentes de esos niveles para informar al siguiente nivel de qué estrategias han funcionado, de cuáles características son las más relevantes en ese estudiante, y que la docente nueva, el personal docente nuevo que va a darle atención a ese estudiante, pueda contar con esa información valiosísima. ¿Para qué? Para anticipar los cambios. Esto también es un proceso que se conoce como compensación cognitiva. Es decir, es un proceso en donde el estudiante con autismo va a establecer un vínculo de confianza con el nuevo docente gracias a la introducción del docente anterior a ese nuevo docente. Es decir, el docente anterior le hace sentir al alumno que va a conocer a una persona de confianza y que va a poder establecer un vínculo como el que estableció con él o con ella anteriormente. Eso es muy útil y de hecho funciona incluso a nivel universitario con estos estudiantes. Ahora bien, la sexta práctica educativa que ha favorecido la inclusión de los estudiantes con autismo en el sistema educativo es la permanencia y estabilidad de grupo y de la misma docente a lo largo de los años. Se conoce que las personas dentro del espectro generan vínculos muy profundos con las personas, contrario a lo que se piensa. Sí generan vínculos muy profundos, y en la medida de lo posible evitar estos cambios de docente o estos cambios de grupo, si en la medida de lo posible debe evitarse, para no provocar situaciones de ansiedad, de crisis, de temor en ese estudiante. Esto es algo muy importante de tomar conciencia de en esta transición de niveles. Y si se debe cambiar de docente, debe hacerse un proceso de compensación cognitiva, como lo mencioné en la diapositiva anterior, donde el docente del grupo anterior hace una introducción del docente nuevo como persona de confianza ante el estudiante,
con autismo. Eso es muy importante, pero en la medida de lo posible, la permanencia y estabilidad en el mismo grupo y con la misma docente es una gran ventaja para la persona dentro del espectro del autismo y puede apoyar para no generar más estrés y más temor ante los cambios inesperados. Grupos pequeños. La séptima práctica educativa que funciona muy bien es no saturar a los grupos de personas estudiantes con una cantidad grande de estudiantado en condición de discapacidad para una sola docente. Es importante que desde la administración del centro educativo se procure una distribución equitativa de los grupos para que el estudiantado con discapacidad y en este caso dentro del espectro del autismo pueda recibir una atención óptima por parte del personal docente. Así también, como en el lugar número 8, tenemos como práctica educativa exitosa para la inclusión del alumnado dentro del espectro del autismo, el trabajo colaborativo entre personas docentes, comités de apoyo, personal docente de educación especial, personal administrativo, dirección de la institución y la familia. Estas redes de apoyo entre todas estas personas que forman parte de la comunidad educativa son esenciales y les comento que incluso a nivel de entornos laborales actualmente se están capacitando incluso hasta el personal de limpieza, hasta el personal de aseo de las empresas para darle apoyo a la persona con autismo en los entornos laborales. Toda la comunidad educativa debe capacitarse para brindar el mejor apoyo a todo el estudiantado. Asimismo, se habla actualmente de la docencia compartida, cómo los profesionales de educación especial pueden brindar ese acompañamiento a cada docente de aula regular. En el lugar número 9 tenemos precisamente al docente de apoyo de educación especial, el cual va a dar un aporte valioso en el trabajo que se realiza en el aula regular. Como estrategia número 10, vamos a tener un conjunto de estrategias pedagógicas que usan las personas docentes y que se ajustan a las características del estudiante y su forma y estilo de aprendizaje. Entonces, de nuevo, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las estrategias exitosas que están al servicio de posibilitar un proceso exitoso de inclusión del estudiantado dentro del espectro del autismo? La investigación del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva menciona las siguientes: ampliación de los tiempos de examen, asignación de tareas, de reforzamiento, asignación de tareas de reforzamiento para la casa, prácticas extra que el alumnado pueda utilizar para reforzar todo eso aprendido en la clase. Explicación individual y personalizada en clase y exámenes. Eso es muy importante. Las personas en el espectro del autismo puede que no estén comprendiendo la instrucción general que se dio a todo el grupo. Es importante que el personal docente se ocupe de dar explicaciones individuales y personalizadas al estudiante con autismo para favorecer precisamente y constatar que efectivamente ese estudiante comprendió la instrucción y comprendió lo que se está realizando como trabajo en clase. Otra práctica
exitosa que se encontró fue la asignación de compañeros que dan apoyo a los estudiantes con TEA. Lo tengo señalado en amarillo porque esto no funciona en todos los casos. En mi experiencia, a pesar de que los docentes lo refieren como práctica exitosa, en mi experiencia, muchas veces esto no funciona tan bien porque el resto de los estudiantes se sienten sobrecargados y no cuentan con las herramientas pedagógicas para darle ese apoyo que requiere ese estudiante con autismo. Entonces hay que utilizar esto con mucho cuidado, monitorear y ver si realmente funciona. Pero si no, el principal apoyo debe venir del personal docente y no delegar en los estudiantes el apoyo a la persona con autismo, porque esto conlleva algunos riesgos importantes, entre ellos que se lesione la interacción social del estudiante con TEA si los compañeros lo están concibiendo como una carga para ellos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Acompañamiento cercano en el trabajo en clase, trato igualitario con el resto del grupo, establecimiento de límites, llamadas de atención equitativas, participación al frente en la pizarra. Todas esas actividades van a favorecer el aprendizaje en la persona con autismo. Aproximaciones sucesivas ante los cambios, poco a poco, paso a paso. Acompañamiento en materias complementarias, trabajo en motora fina, ajustes y adaptación de materiales y uso de materiales interactivos. Estas son las prácticas, repito, que CENAREC en su investigación ha determinado como exitosas para la inclusión del estudiantado con autismo. Ahora bien, dentro de estas prácticas exitosas también es importante tomar en cuenta las características propias de cada estudiante y son muy útiles las agendas para estructurar la anticipación, los ajustes y apoyos diversos en el plan de estudios y la utilización de comunicación aumentativa y alternativa. Esto, y quiero hacer aquí la salvedad, esto aún y cuando el estudiante con autismo hable perfectamente o haga uso del lenguaje verbal sin ninguna disfunción. Muchas veces se cree que porque el estudiante con autismo habla perfectamente, está comprendiendo lo que le estamos diciendo. Y esto no es así de manera literal ni de manera lineal. El estudiante con autismo, la gran mayoría ocupa agendas para estructurar el tiempo de clase, agendas visuales, agendas por escrito, anticipación a los cambios. ¿Qué va a ocurrir? Muchas veces, por ejemplo, en las secundarias ocurre un cambio de aula y no se le avisa al estudiante con autismo. Y eso va a causar, ¿verdad? Obviamente que este estudiante ande un tiempo de la lección buscando a dónde está su grupo, por ejemplo. Entonces, la anticipación, estos detalles pueden parecer muy obvios y muy pequeños, pero si no se hacen, va a causar una gran ansiedad al estudiantado con autismo. Usar agendas para estructurar las actividades del día, la anticipación, la comunicación aumentativa y alternativa y, por supuesto, todos los ajustes y apoyos que sean necesarios en el plan de estudios. Como estrategia exitosa, en el lugar número 11 también tenemos que el ambiente educativo sea concebido como espacio seguro y motivador. Entonces, ¿cómo es ese ambiente educativo seguro y motivador? Bueno, aquel que cuenta con acompañamiento y atención individualizada, donde hay dedicación y vínculo por parte del personal docente, donde el estudiante con autismo cuente con ajuste de materiales didácticos,
donde el personal docente se da la tarea de conocer cuáles son los materiales con los que aprende mejor ese estudiante, si son actividades que involucren motora fina o si son herramientas tecnológicas. Hay que conocer a la persona. Un trato igualitario y en equidad, el respeto y comprensión de sus compañeros de grupo. Trabajar con el grupo para el respeto de las características del compañero con autismo. Eso es muy importante. La ruptura de barreras actitudinales en toda la comunidad educativa. Dejar de pensar, por ejemplo, que las personas con autismo les gusta estar solas o no les gusta relacionarse con las demás personas. Eso no es cierto. Las personas dentro del espectro del autismo requieren los vínculos igual que el resto de las personas. La actitud docente es muy importante porque es la que modela ante los demás estudiantes y ante la comunidad educativa. Va a modelar esa interacción con el estudiante con autismo. Si la persona docente concibe como un problema, como un trabajo mayor al estudiante con autismo, eso se va a transmitir en su actitud y eso se va a transmitir al grupo y al resto de la comunidad educativa. Es importante también que la población dentro del espectro del autismo participe en los actos cívicos y en toda actividad extracurricular y que se hagan los ajustes necesarios para esta participación. ¿Cuáles son los retos, de acuerdo con esta investigación del CENAREC, que tienen las personas docentes en este momento en Costa Rica? ¿Cuáles son los retos de las personas docentes con el estudiantado dentro del espectro del autismo? Bueno, primero, que la persona docente necesita conocer las características individuales de su estudiante. No hay recetas escritas. La persona docente necesita conocer esas características y para conocerlas necesita trabajar en conjunto con la familia. Necesita estar en comunicación constante con la familia del estudiante, quien es la que mejor lo conoce. La familia es un recurso importantísimo para el personal docente. Eliminar también las barreras actitudinales en la institución es muy importante también. Y, por supuesto, dar el apoyo requerido por la persona estudiante. Eso es fundamental. Determinar los apoyos educativos que requiere esa persona estudiante. Es fundamental para un proceso de inclusión exitoso. Otro reto que enfrenta el personal docente y que está muy evidente en esta investigación del CENAREC es la discontinuidad de docentes con un solo grupo. El cambio de docentes que ya habíamos hablado, que eso afecta en gran medida a el estudiantado dentro del espectro del autismo. Algunas medidas que se proponen a partir de esta investigación para afrontar esta discontinuidad de docentes son las siguientes. Proporcionar una inducción como articulación entre docentes, que se relevan los grupos, abarcando las condiciones específicas de cada estudiante a su cargo. La docente le va a contar a la nueva docente cuáles son las características de ese estudiante y qué estrategias le han sido más útiles para apoyar los procesos de aprendizaje de cada uno de esos estudiantes. Equilibrar las necesidades emocionales, sociales y académicas de cada estudiante dentro del espectro del autismo. Conocerlo. Asegurar una buena comunicación y transferencia de información entre docentes en las diferentes etapas educativas o en aquellos casos de cambio dentro del mismo año escolar. Aquí la comunicación y el compartir información y estrategias es
es el punto fundamental para afrontar este posible cambio o discontinuidad del personal docente. Asimismo, en el lugar número 12 tenemos el ambiente de clase como práctica exitosa en donde la persona estudiante pueda sentirse respetada, cómoda, en confianza, que es tratada con equidad, con respeto, donde exista la socialización con sus compañeros, compañeras y participe de las actividades institucionales. La investigación del CENAREC deja claro que cada estudiante con la condición del espectro del autismo necesariamente debe disfrutar de ir al centro educativo para que ese proceso de inclusión se facilite. Ahora bien, terminamos aquí el compartir acerca de la investigación que nos ofrece el CENAREC, esta investigación inicial. CENAREC va a continuar realizando investigaciones en este ámbito que van a estar disponibles para el personal docente de todo el país próximamente. Ahora, de mi parte, quiero comenzar haciéndoles a ustedes esta pregunta. Si soy más inteligente, ¿soy más persona? Vivimos en un mundo donde se valora muchísimo la capacidad cognitiva de las personas, pero se dejan de lado otros factores y otros aspectos del ser humano que son igual o quizás, me atrevo a decir, más importantes que la capacidad cognitiva. Y la capacidad cognitiva no es suficiente para afrontar la vida. Así, las inteligencias de las personas dentro del espectro del autismo van a conformar un espectro de habilidades y saberes que todavía no hemos descubierto del todo, ya que la gran mayoría de los estudios y de las investigaciones están centrados todavía en las deficiencias de las personas autistas y no en sus habilidades y potencialidades de desarrollo. Dicho esto, vamos a partir de que no todas las personas con autismo van a requerir los mismos apoyos, ni del mismo tipo, ni con la misma intensidad. Y eso es muy, muy importante de tenerlo presente. No todas las personas en el espectro van a requerir los mismos apoyos, ni del mismo tipo, ni con la misma intensidad. Durante la infancia, las personas con autismo y las personas en general van a estar trabajando conductas adaptativas, hábitos, horarios, rutinas. Durante la adolescencia, se van a estar trabajando las funciones ejecutivas de autocontrol predominantemente y toma de decisiones. Lo que pasa acá es que las personas dentro del espectro del autismo transitan por las etapas del desarrollo de una manera particular, de acuerdo con sus características. Entonces, vamos a encontrar personas adolescentes que todavía van a estar trabajando conductas de la infancia, conductas adaptativas, que todavía van a tener dificultad con los hábitos, con los horarios y con las rutinas. Y también, posteriormente, vamos a encontrar personas adultas también trabajando todavía tareas de la adolescencia e incluso de la infancia. Esto va a depender mucho de los apoyos con los que cuente ese niño o esa niña durante su proceso de crianza. Algo muy importante de destacar es que no existen conductas raras, extrañas, locas o sin sentido en las personas autistas. Cada persona del espectro expresa una conducta que es coherente
con la percepción de la realidad que esta persona tiene, según su funcionalidad y sus requerimientos de apoyo. Esto es importante transmitirlo al estudiantado, a los compañeros y compañeras de la persona autista. Hay que traducir esos comportamientos de la persona autista con respeto a los demás compañeros. No deben ser motivo de burla, no deben ser motivo de risa y tampoco deben ser motivo de regaños por parte de la persona adulta. Y ya les voy a dar un ejemplo. Tenemos entonces acá que la persona adulta es la traductora respetuosa del sentido de la actividad de la persona con TEA. Aquí hago un llamado a que nos debemos referir correctamente a las conductas de la persona autista. Por ejemplo, cuando observamos a un estudiante autista que está hablando solito, no decimos habla solo, decimos está expresando locuciones monologales. Ese es el nombre correcto. Locuciones monologales mediante las cuales está expresando sus pensamientos. No hace movimientos raros. No hace movimientos raros. Ejecuta estereotipias. Las estereotipias son una forma de comunicación para regular y expresar emociones. Son esos movimientos que a veces observamos en las personas autistas. Entonces, hay que educar al estudiantado, a la comunidad educativa, para respetar y comportarse respetuosamente ante esas conductas del estudiantado autista. Eso es muy importante y eso va a incidir en que podamos formar mejores seres humanos, que el estudiantado pueda practicar valores de respeto, valores de inclusión, valores de educación y de empatía hacia sus compañeros y sus compañeras autistas. Hay barreras importantes, hay muchas barreras que enfrentan las personas con autismo. Yo voy a mencionar las principales, las que se observan con mayor frecuencia en la comunidad educativa, en el entorno escolar. Voy a mencionar las principales. La primera, porque recordemos que la condición del espectro del autismo es una condición donde lo que se altera principalmente es el desarrollo de los procesos de comunicación. No se nos olvide eso. Hay toda una serie de comorbilidades o condiciones asociadas al autismo. Por ejemplo, existe el autismo asociado con discapacidad intelectual, pero también existe el autismo sin discapacidad intelectual. Lo dice la Organización Mundial de la Salud en su documento de la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-11. También lo dice el DSM-5, no tan detallado, es más detallado el documento de la Organización Mundial de la Salud, que hace alrededor de 6, 7 subdivisiones de tipos de autismo. Hay personas autistas no verbales con discapacidad intelectual, personas autistas no verbales sin discapacidad intelectual. No se puede asumir que porque un niño o niña con autismo no se comunique verbalmente, tenga a su vez asociada discapacidad intelectual. Es un error que se comete con mucha frecuencia. Hay que hacer una valoración exhaustiva y profunda porque esto en muchos casos no ocurre de esta manera. Hay autismo con disfunción del lenguaje y autismo sin disfunción del lenguaje. Entonces, como les dije anteriormente y he venido expresándoles,
hay que conocer las características particulares de cada estudiante. Pero en general, y quiero hacer énfasis en esto, estimadas personas docentes que me escuchan hoy, las personas del espectro del autismo, tengan lenguaje verbal o no tengan lenguaje verbal, siempre, siempre, siempre van a tener dificultades para comprender lo que se está escuchando. Desde la persona autista con alta capacidad cognitiva hasta la persona autista con mayores requerimientos de apoyo, van a presentar dificultades para comprender lo que se está escuchando. No asuman que porque el estudiante les está poniendo atención y los está calladito escuchando la clase, no asuman que está comprendiendo lo que está escuchando. Eso es fundamental. Hay dificultades, la segunda dificultad que más se presenta en el entorno escolar son las dificultades en los procesos de suspensión de la comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Los procesos de suspensión son aquellos en los cuales los seres humanos, en su mayoría, tienen la capacidad de suspender la información en sus mentes, suspendemos la información en nuestras mentes, hacemos una revisión en nuestra mente de esa información y planteamos una pregunta para que un estudiante levante la mano y plantee una duda o diga, profesora, profesor, no entiendo tal parte o no entiendo tal cosa, tiene que haber realizado antes un proceso de suspensión de la comunicación. Generalmente, la persona autista tiene gran dificultad en estos procesos de suspensión y por eso no levanta la mano y por eso no pregunta. Y entonces aquí tenemos que encontrar como docentes otras estrategias y otras herramientas para darnos cuenta si ese estudiante está realmente comprendiendo, porque no lo va a comunicar. ¿Hay una lentitud para coger apuntes? Sí, sí, que vamos a ver más adelante qué factores influyen en esa lentitud para copiar. Hay dificultades para adaptarse al frecuente cambio de profesores, de aulas. Hay dificultades en las funciones ejecutivas a la hora de organizarse, en la secuenciación de los pasos para realizar los ejercicios, las tareas, los trabajos, los proyectos, en la planificación. Hay una falta de interés hacia ciertas asignaturas. Esto es muy poco estudiado, muy poco mencionado. Esto se llama, y lo menciona un escritor bastante antiguo, un investigador sobre autismo, Ángel Rivière. Él es el que habla del trastorno del sentido de la actividad. Es decir, una persona autista puede tener la capacidad cognitiva para aprender ciertos contenidos, pero esos contenidos no le interesan, no les encuentra sentido, no los motiva. Y ahí es donde también tenemos que darnos a la tarea de encontrar las estrategias que puedan vincular a ese estudiante con el contenido de esas asignaturas, porque efectivamente esto está definido como un trastorno del sentido de la actividad. Hay dificultades también para seleccionar la información relevante de la información superflua en un texto. Eso es muy común, ¿verdad? Entonces usted le dice a la persona autista, vas a encontrar, vas a subrayar con color lo más importante de este párrafo. Y probablemente la persona autista subraye todo el párrafo. Entonces, de nuevo, hay que encontrar otras estrategias para poder apoyar el aprendizaje en las personas autistas. Hay dificultad para trabajar en grupo.
que posteriormente vamos a determinar cuáles son los pasos para apoyar a una persona autista a trabajar en grupo. Hay dificultad para reconocer y comunicar que se es víctima de abuso. En el manual de autoapoyo para las familias costarricenses de personas con trastorno del espectro del autismo, está una información muy importante que nos habla de la existencia de lo que se conoce como reacción demorada. Reacción demorada es cuando la persona autista comunica o logra comunicar meses, incluso años después, que sufrió alguna agresión. Entonces, por eso es muy importante estar atentos a la participación social y al bienestar y a prevenir el acoso escolar en el estudiantado con autismo, porque puede ser, es muy frecuente que estos estudiantes no lo comuniquen y sean víctimas de diversos tipos de abuso. También hay una gran dificultad para recordar información verbal, por lo cual hay que mantener una comunicación por escrito o vía correo con las personas adultas a cargo, con la familia. Todo mensaje, toda comunicación debe darse por escrito porque el estudiante va a tener dificultades para recordar esa información verbal y esto lo coloca en situaciones de desventaja en muchas ocasiones. Otras barreras, dificultades en la organización, dificultades a la hora de organizar y secuenciar los pasos que le permiten solucionar un problema. Esto se nota mucho cuando les corresponde, por ejemplo, a planificar una investigación. Por ejemplo, yo lo noto mucho al momento del estudiantado universitario autista, cuando les corresponde plantear su proyecto de tesis. Es tremendamente arduo organizar y secuenciar los pasos para esto. Dificultades para hacer planes y luego seguir los planes para guiar el comportamiento también. Dificultades para comenzar y finalizar una actividad. Son tremendamente detallistas, entonces pueden ser que se queden pegados o pegadas en uno de los pasos de la actividad y no logren avanzar. Hay que tener cuidado con esto y dar los apoyos pertinentes para que esto no ocurra. Otra barrera importante, ya les dije que hay varias, hay diversas, pero estas que les mencioné, más estas que les voy a mencionar ahora, son las principales que ustedes van a observar en la comunidad educativa, en el entorno educativo. Dificultades en la teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? Bueno, la teoría de la mente es una teoría, un constructo teórico que plantea, que permite comprender que las dificultades de las personas autistas para intuir el mundo mental de los otros, es decir, ponerme en los zapatos del otro, no son síntomas de enfermedad mental, sino que esto ocurre como consecuencia de un déficit cognitivo. Esto es fundamental de entenderlo. Aquí es donde el autismo es separado completamente de la enfermedad mental. Afortunadamente y gracias a Dios, estas investigaciones permiten comprender cómo esta es una dificultad cognitiva, no una enfermedad mental. Dificultad para poder intuir el mundo mental de las otras personas. Eso va a traer consecuencias importantes en la vida de las personas autistas. ¿Cuáles consecuencias? Bueno, dificultades a la hora de tomar decisiones, porque a la persona autista no tiene toda la información. Hay información que se va a perder. Son muy frecuentes la duda y la delegación en los demás para tomar decisiones. Ahí hay que apoyar paso a paso, apoyando y comunicando cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de tal o cual decisión. Eso se trabaja muchísimo con niños y adolescentes.
¿verdad? Eso es mucho de lo que yo hago en mi trabajo clínico. La carencia de flexibilidad para adoptar diferentes perspectivas sobre la misma situación en diferentes momentos. Hay una pobre resistencia a la distracción y a la interferencia también, sobre todo cuando el tema no los motiva o no les interesa. Hay una pobre habilidad para organizar y manejar el tiempo. Sí, también a toda edad, tanto de los niños hasta las personas adultas que van a requerir esos apoyos a lo largo de su vida, porque se nace, se vive, se crece, se casan, tienen hijos y siguen siendo personas autistas. Entonces, el autismo no se cura, es una condición de vida con que va a requerir diferentes apoyos en los diferentes momentos de la vida de la persona. También la teoría de la mente permite comprender cómo las personas autistas tienen dificultad para predecir la conducta de otros, para interpretar miradas, para interpretar posturas corporales, para interpretar bromas, sarcasmos, dobles sentidos, para darse cuenta de las intenciones de los otros y conocer las verdaderas razones que guían sus conductas. Esto los deja en situación de vulnerabilidad ante engaños y abusos y estafas de todo tipo. Dificultad a la hora de explicar sus propias conductas. Dificultad para entender emociones propias, así como las de los demás, lo que les dificulta mostrar reacciones empáticas. Dificultades para comprender cómo sus conductas o comentarios van a afectar a las otras personas. Esto es un proceso, como dije antes, estos procesos tienen que ver con la alteración del desarrollo de la comunicación y recibiendo los apoyos adecuados, paso a paso, de manera estructurada, la persona dentro del espectro del autismo puede ir desarrollando mejores habilidades de comunicación. Pero para que eso ocurra, debemos generar en el entorno educativo, en el entorno familiar también, en el entorno comunitario, los apoyos en comunicación asertivos, respetuosos, pertinentes, no la burla, no el rechazo, no el regaño constante, sino esas estrategias educativas que posibiliten a la persona autista aprender las conductas que pueden mejorar su calidad de vida. También la teoría de la mente nos habla de la dificultad que tienen las personas autistas para darse cuenta si la persona con la que están conversando tiene interés en ese tema o tiene interés en conversar con ellas. Esto las expone de nuevo a muchas situaciones de rechazo, de burla, de frustración. Hay una dificultad para anticipar lo que los demás puedan pensar sobre su comportamiento, dificultad para mentir y para comprender engaños, para comprender interacciones sociales, respetar turnos, seguir el tema de conversación y mantener un contacto ocular adecuado. Aquí es donde debe actuar la traducción respetuosa de la persona adulta de las que yo les hablaba hace un rato. Por ejemplo, si hay un estudiante autista que está riéndose solo en la clase, la persona docente tiene dos opciones: o tratar eso como un problema de disciplina, o traducir esa conducta y ayudar al estudiante a regular esa conducta. Entonces, si el estudiante está riéndose y hablando solo en media clase y la docente tiene esas dos opciones, yo me inclinaría y recomendaría respetuosamente a esa docente llamar por el nombre al estudiante, acercarse y decirle, por ejemplo: Carlos, parece que te estás acordando de algo muy divertido.
Cuando termine la clase, me lo podés contar, pero ahora tenemos que hacer silencio y poner atención a la clase. Eso se lo dice a Carlos. A la clase le dirá, Carlos se estaba acordando de algo muy divertido. Más tarde nos lo va a contar. ¿Vieron? Ahí está ubicando al estudiante y le está indicando que va a haber un tiempo para que él pueda expresar eso de lo cual se está acordando. Porque las personas en el espectro tienden efectivamente a sumirse si están cansados, si sus niveles de atención disminuyen, se tienden a sumir en sus propios pensamientos. Entonces, con esto los ayudamos también a que puedan mantener ese vínculo y esa atención con lo que estamos viendo en la clase. Entonces, hay una redirección de la atención, pero no convertimos eso en un problema de disciplina. No le decimos, Carlos, hay que hacer silencio y poner atención. Eso es convertir una característica del autismo en un problema de comportamiento. Y no debemos definir eso así. Porque en realidad el estudiante no está queriendo emitir una conducta disruptiva. Esto es uno de los ejemplos. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son las barreras que el estudiantado en el espectro del autismo enfrenta actualmente? Podría decir muchas, podría contar muchas anécdotas. Se me vienen a la mente muchas caritas, muchas historias, pero tengo que ser breve y tenemos poco tiempo y tengo que resumir. ¿Cuáles son esas barreras que enfrenta el estudiantado en el espectro del autismo? Bueno, una historia de fracaso escolar cuando no se reciben los apoyos educativos y ajustes pertinentes. Una historia de maltrato o abuso porque ya vimos que sus características de comunicación los ponen en vulnerabilidad hacia situaciones de abuso, de rechazo, de discriminación. Esto genera a su vez una baja autoestima, soledad. Si las personas autistas se sienten solas, es mentira, es un mito que les gusta estar solos, necesitan espacios de silencio, espacios de quietud para autorregularse, que no es lo mismo que espacios de aislamiento. Cuidado, no es lo mismo. Hay una sensación en estas personas de inadaptación que son diferentes, que nunca van a lograr ser igual que las demás personas, sobre todo si el entorno, si los compañeros y compañeras se los transmiten este mensaje constantemente. La situación actual de las familias, de las personas con autismo, bueno, viven una historia de pronósticos negativos. Es la historia de su hijo no va a poder, su hijo no va a lograr, su hijo no va a aprender. Cuanto mayor es la edad de las personas con autismo, así van disminuyendo la cantidad de apoyos en nuestro país. Imagínense ustedes, les cuento que en septiembre del año 2023 se quería aprobar un proyecto de ley para alargar la edad de la niñez, que la niñez se extendiera hasta los 13 años para que los niños contaran con un año más de apoyos estatales en cuanto a redes de cuidado, alimentación y otros apoyos que brindaba el Estado. Se quería alargar el periodo de la niñez. Ahora, independientemente de ningún tinte político, alargar el periodo de la niñez es contraproducente, sobre todo para personas con discapacidad que necesitan constantemente vivir ajustando sus procesos de desarrollo, que viven siendo muchas veces infantilizados.
Entonces se ocupa más bien que haya proyectos para la adolescencia, proyectos de ley para la juventud, no extender un año más la edad de la niñez. Eso va a servir de muy poco, si ustedes me permiten. Entonces, esto para la población en general. Ahora imagínense para la población autista. Cuanto mayor es la edad de las personas autistas, así van disminuyendo la cantidad de los apoyos. Y ustedes van a escuchar a las personas docentes de educación primaria advertirle a las mamás: en educación secundaria nadie los va a ayudar. Pero resulta que los apoyos no son ayudas. Los apoyos son estrategias de mediación pedagógica a la que tienen derecho el estudiantado con discapacidad. Y decirle eso a las familias y asustarlas no está bien. Nuestra legislación en discapacidad dice que los estudiantes, las personas con discapacidad, tienen derecho a recibir los apoyos a lo largo de todos los procesos educativos de los que participen en su vida. Entonces, siendo esto, desafortunadamente todavía esto no se logra. Las familias actualmente de las personas con autismo desconocen cómo gestionar apoyos educativos para sus hijos e hijas adultos. Así, las personas con TEA son relegadas desde la niñez a la adultez al ámbito privado del contexto familiar. Ahora, ¿para qué aprendemos? Aprendemos para transformar el mundo. ¿Pero cuál mundo? La persona autista diría: el mío, mi mundo. Si no, lo que aprendo no me sirve. Si la persona autista no logra vincularse, encontrar un sentido en lo que aprende no le sirve. Es importante que la persona docente pueda darle sentido a lo que aprende la persona autista y que la persona autista pueda transformar su mundo con lo que aprende. ¿Qué no son apoyos? Apoyos no son favores, no son ayudas ni privilegios. No es hacer más fácil un contenido. Los apoyos son estrategias pedagógicas para hacer accesibles las actividades y los contenidos de aprendizaje para toda la diversidad del estudiantado. Ahora bien, ¿cuáles serían esos apoyos para el perfil neurocognitivo del estudiantado en el espectro del autismo? El primer paso que requiere el estudiantado autista es crear una alta estructuración de tiempos y tareas. Los estudiantes dentro del espectro tienden a sumergirse intensamente en fantasías muy vívidas, sobre todo si están cansados o si no hemos logrado interesarlos en el tema de la clase que se está tratando. Para facilitar esa concentración, los investigadores recomiendan sesiones de trabajo con una duración determinada, objetivos y pasos claros, uso de agendas visuales por escrito y un programa de refuerzo que le demuestre que al poder cumplir con ciertas tareas y ciertos ejercicios va a lograr consecuencias positivas. Eso es muy importante, la experiencia de logro para el estudiante con autismo, que logre ver y percibir esa experiencia de logro a partir de esas sesiones de trabajo estructuradas, ordenadas, con objetivos y pasos claros.
Lamentablemente, vuelvo a reiterar, lamentablemente en el ámbito, por ejemplo, de preescolar, en el ámbito de primaria e incluso en el ámbito de secundaria, aún más, no se utilizan las agendas visuales ni los horarios estructurados porque se piensa que el estudiante cuando el estudiante autista habla, se piensa que con solo decirle, primero hacemos esto, luego hacemos esto y luego hacemos esto, el estudiante va a comprender y va a recordar la secuencia de actividades. Mi recomendación es utilicen las agendas, aun y cuando el estudiante autista hable, las agendas son muy útiles para apoyar la estructuración del tiempo, porque como vamos a ver ahora, la persona autista tiene gran dificultad para el manejo del tiempo y las agendas son esenciales para precisamente organizar ese sentido del tiempo en la persona autista. Ya hablamos entonces de actividades estructuradas y ordenadas paso a paso, del uso de agendas. La segunda recomendación para el trabajo en clase es recomendable disminuir el número de ejercicios, logrando que acaben las tareas asignadas y que las resuelvan de manera correcta. Es recomendable no abrumar con demás. Recuerden que, y ahora lo vamos a ver, el estudiantado dentro del espectro va a tener dificultades, unos más que otros, para escribir y esto va a ser más ardua el trabajo en clase, va a ser más arduo el trabajo en clase. Entonces, se recomienda disminuir el número de ejercicios y que logren acabar con las tareas asignadas dentro del horario de clase. ¿Por qué? Porque si no vamos a enviar al estudiante con una cantidad de trabajo para terminar en casa, y recordemos que padres y madres actualmente deben salir a trabajar y que esto va a significar un sobreesfuerzo grande también y contraproducente y con un gran estrés para las familias y para el estudiante. Entonces, trabajar disminuyendo el número de ejercicios que potencie el aprendizaje, la comprensión y que se logre acabar con la tarea asignada dentro del horario de clase. La persona autista tiene un sentido del tiempo distorsionado. Pueden haber transcurrido varias horas y la sensación para esa persona es que han pasado pocos minutos. Incluso cuando se conversa con personas autistas, con niños, con niñas, con adolescentes, puede transcurrir un tiempo largo entre la pregunta que hacemos y la respuesta que nos dan, ya que esta percepción del tiempo, como dije, está distorsionada en la persona autista. Utilizar relojes o marcadores de tiempo son recursos muy útiles para apoyar este ajuste, este avance de la persona autista en el tiempo común de las demás personas. Otro aspecto importante es que el coeficiente intelectual del estudiante con autismo no es buen predictor del rendimiento académico. Sí, esto es una sorpresa, yo sé que sí. Personas autistas con coeficiente intelectual muy alto no garantiza esto que tengan un éxito en su aprendizaje escolar. Hay otros factores que van a interferir en su aprendizaje de forma muy importante. Por ejemplo, la dificultad en la comprensión de lo que escucha, la dificultad para la comprensión de
todos los mensajes abstractos, simbólicos, la dificultad para realizar inferencias, la dificultad en los procesos de suspensión en la comunicación, ¿se acuerdan? Los procesos de suspensión donde suspendemos la información en la mente, la replanteamos y formulamos una pregunta. Esos procesos están alterados en la persona autista. Entonces, aunque tenga un CI muy alto, hay que tomar en cuenta su perfil cognitivo autista. No todo depende de un CI. Entonces, cuidado con esto. También algunas personas autistas son hiperléxicas. Ustedes van a ver niñitos en preescolar autistas que leen a partir de los 2 años. Pero esto, aunque es una capacidad extraordinaria, recordemos que esto no va a la par del nivel de comprensión. Un niño hiperléxico puede leer, pero no está comprendiendo todo lo que lee. Entonces es importante apoyar la comprensión. Si el niño autista es hiperléxico, tenemos que apoyar y ver de qué manera logramos que comprenda lo que está leyendo. ¿Cuáles apoyos requiere? Generalmente visuales, apoyarlo para que haga un relato ordenado de los acontecimientos. Podemos practicar describiendo imágenes, tanto de manera oral como de manera escrita, descripción de imágenes, relato ordenado de acontecimientos, apoyos visuales, parafraseo, todo esto para los niños hiperléxicos, porque no necesariamente todo lo que leen lo están comprendiendo. La literalidad, la persona en el espectro tiene una comunicación literal, lo cual hace que pueda malinterpretar partes importantes de una conversación o de lo que escucha en la clase. Por eso es que el personal docente debe revisar sus procesos de comunicación, sus propios procesos, asegurarse que está aclarando, clarificando, repitiendo las ideas de forma distinta, reiterando conceptos complicados, para disminuir la posibilidad de que el estudiante autista esté malinterpretando lo que esté escuchando. Es importante utilizar en la comunicación con personas autistas órdenes, no órdenes, sino indicaciones directas en vez de preguntas. En vez de decirle, ¿podría sacar el libro de inglés? Decirle, saca el libro de inglés, por favor, directamente, de forma clara. En vez de decirle, ¿te importaría o podrías recoger tus cosas? Decirle, recoge tus cosas, por favor. Evitar uso de expresiones ambiguas como ahorita, espéreme un momentito, ya casi. Evitar otras expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, que se usan acá muy coloquiales en el país. Por ejemplo, ponerse águila, ponerse las pilas, pellizquese. Son frases que probablemente la persona autista no va a entender. Entonces, podemos intentar explicarle qué significa, ¿verdad? O no utilizarlas, pero sí es importante, si se van a usar delante de la persona autista, por respeto a esa persona, hay que explicarle qué significa, ¿verdad? Utilizar un lenguaje positivo, evitando el uso de la palabra no, siempre que sea posible, porque recuerden que la persona autista es muy literal. Un no es un no absoluto, no es un tal vez, ¿verdad? Entonces, ahí es importante hablar siempre en positivo. Entonces, por ejemplo, aquí hay que utilizar indicaciones directas, ¿verdad? De nuevo, otros ejemplos. En lugar de no te pongas tan cerca, aléjate un poco. No quiero oír más ruido, yo diría silencio, por favor. No se cogen las cosas de los demás. Si quieres algo, tenés que pedirlo. No grites, baja la voz. No me agobies, ¿verdad? Estamos agobiados, enojados. Hablaremos de esto al final de la clase. Ya le estamos dando un tiempo determinado.
Entonces, la comunicación con las personas autistas es muy importante. También los absolutos, no universalizar normas porque vamos entonces a más bien a fortalecer la inflexibilidad cognitiva del estudiantado con autismo, ¿verdad? Aunque ellos ocupen estructuras y normas claras, siempre es importante evitar los nunca y los siempre. Evitemos usar nunca y evitemos usar siempre. En su lugar, sustituir la frase por se debe hacer esto, ahora se debe hacer esto otro, cuando pase tal cosa se debe hacer tal cosa, pero evitar los nunca o los siempre porque eso puede generar mayor literalidad y mayor confusión. Es importante también no convertir las características del autismo en problemas de disciplina. Lo he venido diciendo de alguna u otra forma. Reprender a un niño porque habla solo. No, hay que redirigir esa conducta. Reprenderlo no es el camino porque no es una conducta disruptiva, no es una conducta problemática, es una característica de su condición, ¿verdad? Entonces, esto algunos autores lo llaman no interpretar en clave de maldad las conductas de la persona autista. Es importante comprender cuál es el origen y por qué se están dando esas conductas. Entonces, por ejemplo, los investigadores han determinado que las situaciones escolares no estructuradas, como los recreos, los recesos, son situaciones donde pueden ocurrir mayores situaciones de abuso escolar, de confusión para el estudiantado autista. Entonces, es importante aplicar estas estrategias para apoyar también a la niñez, a los jóvenes en el espectro, en las situaciones no estructuradas del horario escolar. Es decir, que los estudiantes autistas no solo ocupan apoyos académicos, sino que ocupan apoyos sociales. Y aquí quiero hacer un llamado a tomar conciencia de esto. El estudiante autista no solo ocupa apoyos para aprender, sino también apoyos para desarrollar conductas sociales. Podemos seleccionar juegos con reglas simples y pocas demandas motoras, aprendizaje de juegos populares, enseñarle las reglas básicas, enseñarle a preguntar a los demás si puede jugar, respetar turnos, apoyar al estudiante para participar en actividades progresivamente más complicadas a nivel social, usando el juego paralelo, juegos compartidos con otro niño o niña, para luego ir aumentando el número de pares en el grupo. Proporcionar otras actividades preferidas cuando exista resistencia a las actividades de grupo. No hay que forzar a la persona, al niño, a la niña autista a participar en actividades de grupo cuando no lo desee. Se puede negociar un tiempo para que pueda estar en soledad y aliviar su alto nivel de estrés, pero no hay que forzar. Dar diferentes opciones al estudiante para que pueda elegir si va a la biblioteca, si va a usar la computadora un rato, si va a ir a la oficina de alguna orientadora, psicóloga, en lugar de ir al patio de juegos, porque es muy ruidoso, porque hay mucho estímulo. Podemos darle opciones a ese niño, a esa niña. Hay un error muy frecuente y quiero contar una anécdota pequeñita, una anécdota pequeñita sobre esto. Generalmente las personas piensan que hay que enseñar a no ser egoísta a las personas autistas y utilizan esa palabra. Y eso es interpretar, como dije antes, en clave de maldad.
Eso es interpretar en clave de maldad. La persona autista no es egoísta, no hay una intencionalidad. ¿Mm? No hay una intencionalidad. Entonces, hay niñitos que se niegan a compartir el juguete que están usando con otro compañero. Había un niñito que se negaba a compartir, y cuando lo obligaban a compartir, le pegaba al compañero que se acercaba a tomar su juguete. Entonces, un profesional en psicopedagogía, un joven, un muchacho profesional en psicopedagogía, se dio a la tarea de observar esta conducta y se dio cuenta que estaban forzando al niño a compartir, y que lo que primero había que enseñarle al niño no era a compartir. Había una conducta previa que ese niño necesitaba aprender. Y era precisamente, oigan ustedes, este profesional en psicopedagogía le enseñó al niño a expresar que no quería compartir. Vean qué importante. Primero ese niño necesitó dejar de pegarle a los compañeros, aprender que podía no pegar, que podía estirar su manita hacia el frente, con la palma vuelta hacia el frente, y decir: no voy a compartir, no voy a compartir. Y ya no le pegaba a sus compañeros. Pero la primera conducta que aprendió ese niño fue precisamente a no compartir. Posteriormente, en algún momento, se iba, esperemos, a dar la situación de aprender a compartir. Pero lo primero que ocupaba ese niño era encontrar una forma de decir: no quiero compartir, sin pegarle a los compañeros. Entonces, vean cómo la conducta de la persona con autismo tenemos que analizarla con mucho detenimiento, porque podemos estar equivocándonos en los objetivos y en las estrategias, ¿verdad? Otra conducta que tendemos a convertir en un problema son las rutinas o rituales repetitivos que ejecuta la persona con autismo. Por ejemplo, las conductas inusuales cuando emite aleteo, balanceo, agitar, manipular o guardar ciertos objetos. Hay que comprender que estas conductas o movimientos repetitivos tienen como función regular la ansiedad o la expresión de emociones. Entonces, en lugar de tratar de que el niño no emita estas conductas, hay que comprender la función que tiene esta conducta, y para ello podemos construir lo que se llama el registro de conductas. Un registro de los rituales o conductas estereotipadas de la persona autista debería incluir descripción de la conducta, frecuencia o intensidad de la misma, situaciones que la provocan, qué tipo de reacciones causan en los demás alumnos, alumnas y en profesores, en qué grado son realmente disruptivas o le perjudican en su rendimiento. Hay que hacer todo un análisis, pero sobre todo hay que educar y formar al grupo de compañeros y compañeras para no burlarse y respetar el sentido y el significado de estas conductas. Asimismo, cuando habla solo o sola, recuerdan las locuciones monologales. Tampoco son motivo de esto, no es un problema de disciplina, es una característica del espectro del autismo. Las personas autistas necesitan descansar de la sobreestimulación del entorno, utilizando su imaginación y aislándose de ese entorno. Entonces construyen en su mente escenas, verbalizaciones, y este tipo de comportamiento lo podemos intentar regular, ¿verdad? Sin usar un tono de reprensión, de regaño, porque esto puede llevar incluso a un estrés postraumático después en la persona autista, ¿verdad? Podemos hacer un cuadrito, vean qué lindo este cuadrito, una fichita, y leerla con el niño y decirle, por ejemplo, ¿verdad? Leerla en conjunto. Puedo imaginar historias
cuando estoy en mi habitación en mi casa. No puedo imaginar historias si estoy con otros niños. Puedo imaginar historias si estoy solo en el patio y hablo en voz baja. No puedo imaginar historias si estoy comiendo. Y hacer una lista donde al niño le quede, a la niña le quede claro también en qué momento puede utilizar su imaginación para descansar de la sobreestimulación del entorno. Estrés y decaimiento. Las personas autistas presentan dificultades para detectar, percibir sus propios estados de ánimo. No solo los de los demás, sino sus propios estados de ánimo. Y muchos de estas personas autistas pueden detectar sus niveles de estrés y de ansiedad o de angustia solo cuando son muy, muy altos, ya cuando están a punto de una crisis. Es decir, que no nos van a avisar, no, a veces no nos van a dar tiempo. Entonces, es importante darles un espacio, permitirles en el horario escolar un espacio para que puedan estar un rato y obtener un momento de relajación a lo largo del día. ¿verdad? Pueden dársele un permiso para que vaya a una oficina, a una aula, donde pueda sentarse un ratito y tranquilizarse. Esto puede realizarse a través de solicitud de tiempo fuera, acuerdo entre docente y estudiante, una señal visual, una tarjetita, dice aquí, de solicitud de tiempo fuera, para que el estudiante pueda recuperar su autorregulación. Hay una historia muy triste acá y tengo que dar el ejemplo. Como les digo, cuando yo estoy elaborando esta presentación y estoy transmitiéndoles a ustedes esto, tengo muchas caritas y muchas historias que se me vienen a la mente y al corazón en este momento. Había una chica que tenía el concepto, y en la escuela tenían el concepto de que era una mentirosa, y le decían a ella, eres una mentirosa, y ella decía de sí misma, yo soy una mentirosa. ¿Y por qué? Porque yo llegué a esa escuela y le pregunté, ¿y por qué estás diciéndome que sos una mentirosa? Y me dice, porque es que yo digo que necesito ir al baño y a tomar agua, pero no es cierto. Yo lo que quiero es salir del aula y miento, todos los días miento. Entonces yo me reunía con el equipo en la escuela y les decía, ella necesita un tiempo que le den permiso para salir del aula sin que ella tenga que inventar que quiere ir al baño o que quiere agua, porque ella está malinterpretando que es una mentirosa. Y efectivamente algunas docentes me decían, es que ella miente, dice que va al baño, pero no va al baño. Entonces aquí hay que saber interpretar y no interpretar en clave de maldad. En clave de maldad lo que hace el estudiante con autismo, porque muy probablemente tenga otro significado. La otra característica importantísima de la persona autista y que no hemos hablado todavía es de la hiper o hiposensibilidad sensorial. El cerebro de la persona autista, debido a la influencia de los genes, va a tener hiperconectadas ciertas zonas e hipoconectadas otras zonas. Lastimosamente hoy no tenemos tiempo para extendernos en esta área específica, pero la hiper o hiposensibilidad sensorial es definida como la percepción más intensa o menos intensa y a veces dolorosa ante ciertos estímulos que son considerados por las demás personas comunes. Sin embargo, la persona autista los percibe con mayor fuerza o con menor fuerza. Entonces, es importante identificar el tipo de hipersensibilidad predominante en la persona autista. Anticipar o prevenir situaciones que van a poner en riesgo de incrementar esa
hipersensibilidad sensorial, por ejemplo, algunos ruidos, ¿verdad? Algunas situaciones que van a ser estresantes y angustiantes para la persona en el espectro. No obligarle a coger materiales con texturas que la persona no logra procesar. Por ejemplo, a algunos no les gusta coger la tiza, el fieltro, las crayolas o cualquier otra cosa si el alumno no soporta su textura. Respetar estos hechos e intentar proporcionarle un material alternativo. Al igual que con la selectividad en la alimentación, que la persona autista es selectiva con lo que come, al igual con esta selectividad en las texturas, es importante respetar, obligarle a la fuerza a tolerar comidas y tolerar sonidos y tolerar texturas va contra los derechos humanos de esa persona autista. Hay que respetar y brindar opciones alternativas, valga la redundancia. En educación física y deportes, recordemos que el estudiantado autista tiene cierta torpeza motora, en la motora gruesa, también en la motora fina, va a tener dificultades para correr, saltar, atrapar una pelota, pedalear. Todos en diferente intensidad. Recuerden que sí, no todas las personas autistas son iguales. Hay dificultades para aprender espontáneamente las reglas sociales, las normas de los juegos. Hay dificultades en el equilibrio, la propiocepción. Igual, ¿verdad? Con los olores, texturas, contacto físico. Entonces aquí se recomienda al profesorado de educación física, deportes, evaluar al estudiantado autista conforme a criterio y no a norma, calificarles en función de los progresos y no en comparación con los resultados que se pueden esperar con otros y otras estudiantes, evaluar sus preferencias, apoyarle tal vez para aprender a participar en actividades físicas preferidas. También es importante recomendar en algunos casos deportes individuales y respetuosamente anticipar qué actividades van a demandar una mayor exigencia y poder brindar opciones alternativas. En las dificultades para la escritura, también es un tema muy importante. Se conoce muy poco que las personas autistas pueden presentar poca fuerza en las manos. Hay dolor en los dedos también por la posible presencia de articulaciones laxas en algunas de estas personas. Esta poca fuerza en las manos, tengo otra anécdota, ustedes han visto que en los autobuses hay asientos preferenciales para personas con discapacidad y es importante porque la gente cuando ve a una persona autista muchas veces no nota que es autista. Mi hijo es una persona con autismo y presenta poca fuerza en las manos. Hace algunos años que ocupábamos trasladarnos en autobús, el asiento preferencial venía ocupado por personas sin discapacidad. Entonces solicitábamos que por favor nos brindaran campo en el asiento que era para personas con discapacidad y muchas veces mi hijo se llevó groserías o insultos porque le decían usted no tiene discapacidad, ¿verdad? Y él tenía que muy educadamente decir tengo poca fuerza en las manos y si me agarro de la barra del bus puede ser que me caiga, ¿verdad? Entonces hay mucho desconocimiento en la sociedad sobre las personas autistas y sus características, que hay que difundir esta información, ¿verdad? Aquí es importante, bueno, practicar la escritura, pero tratar de que la escritura no sea la única herramienta para registrar información en el aula. Hay otros medios, ¿verdad? Otras alternativas a la escritura manual. Los teclados,
grabaciones de la clase, apuntes ya preparados, fotocopias de la materia, ejercicios con respuestas cerradas. Hay que buscar alternativas a la escritura manual, sobre todo en, cuando esta dificultad, ¿verdad?, causa que este estudiante constantemente se esté quedando sin los apuntes y pierda la materia. Hay otro aspecto importante aquí, que se trata de la dificultad para la generalización de los aprendizajes. ¿Qué es esto? Vean que esto es importantísimo, importantísimo. Y de nuevo, otra vez mi recomendación, no suponer, no supongan que el alumno y la alumna con autismo comprenden bien lo que se les dice. No partan de ahí. ¿Por qué? Porque esta dificultad para generalizar aprendizajes consiste en que la persona autista tiene problemas, dificultades para recordar cómo se solucionaron problemas similares, iguales en ocasiones anteriores, para encontrar una solución a una situación nueva e imprevista. Entonces, por eso es que la evaluación en un examen de la persona en el espectro debe ser justa y en el sentido de que no se le puede evaluar, no se le puede evaluar el contenido de forma muy diferente a como se le fue presentado y practicado en clase, porque va a ponerse en desventaja a ese estudiante. Entonces, es importante tener en cuenta que aunque haya practicado muchísimo los ejercicios, esa persona autista está haciendo un gran esfuerzo, ya que se le dificulta la secuenciación, se le dificulta recordar los pasos y cómo solucionó anteriormente problemas similares. Y ahí es donde vienen muchas veces situaciones de frustración, donde se le dice a la persona autista, le he explicado eso 200 veces y usted no lo entiende. Claro, porque hay una dificultad para la generalización de los aprendizajes. No supongamos que no quieren aprender o no supongamos que no pusieron atención. Cuidado. Para esto es importante el uso, que cuenten con el uso de fórmulas, de las tablas, de plantillas, de banco de palabras. También se pueden utilizar aprendizaje de técnicas en resolución de problemas, ¿verdad? Enseñarlos a buscar alternativas, evaluar cuáles alternativas son mejores que otras, en ejercicios de tipo juego, ¿verdad? También utilizar sus temas favoritos en las actividades escolares, también eso es un buen recurso. Aquí hay una pequeña agenda, vean ustedes, esto es una agenda de la que les hablaba, no tiene que ser algo muy complicado. Primero, hago los ejercicios 4, 5 y 6 de la página 37. Segundo, se los enseñó el profesor. Esto puede parecer obvio, pero no. Tercero, si el profesor dice que están bien hechos, puedo leer una historia durante 10 minutos. Ven, un refuerzo, un refuerzo. Si los terminé bien, una cantidad determinada de ejercicios que lo logró terminar en la clase, puede tener acceso a 10 minutos de descanso con alguna actividad ahí mismo dentro del aula, ¿verdad? Igualmente para la comprensión lectora. La comprensión lectora, recuerden que pueden leer muy bien, pero no necesariamente estar comprendiendo lo que leen. Usamos cuestionarios, usamos ejercicios de complete, ejercicios de asociar, preguntas de selección única, ¿verdad? Podemos enseñarlos a encontrar datos relevantes en un texto, conectar lo visto en clase con su vida cotidiana, ayuda audiovisual como videos, películas, canciones relacionadas con el tema, construir juegos de mesa con los estudiantes, con el tema, alguna actividad concreta, ¿verdad? Que refuerce. Y el trabajo en grupo. El trabajo en grupo
es una de las situaciones en donde los estudiantes con autismo sufren más, por lo menos desde donde yo lo puedo ver. Muchos quedan sin grupo, no son elegidos por los otros compañeros para formar grupo, y esto pues es muy doloroso para ellos. Entonces, estos ocho pasos que brindo yo aquí han funcionado muy bien cuando los ponemos en práctica. Y de nuevo, vean que aquí a la derecha, en el recuadro de color amarillo, yo les recomiendo no usar el compañero tutor. Vean, en la práctica esto funciona más veces, no funciona más veces en lugar de las veces que sí funciona. Entonces, hay que tener cuidado con el uso de este recurso. Primero, para el trabajo en grupo con personas con autismo, la persona docente debe seleccionar cuidadosamente a los miembros del grupo, de tal manera que el estudiante tenga un papel activo en el grupo y definidas claramente sus funciones dentro de este. La persona docente debe seleccionar el grupo de trabajo, estudiantes que sepa que no van a lastimar al estudiante con autismo, lo vayan de alguna manera a excluir, o de alguna manera a burlarse, o de alguna manera, ¿verdad? Sino que sean estudiantes que sean colaborativos y respetuosos con el estudiante con autismo. Asignar a un grupo específico, no dejar que el estudiante quede aislado, solo, ¿verdad? Supervisar al grupo para dividir el trabajo y mediar la comunicación entre los estudiantes. Hay que estar pendiente. Muchachos, ¿cómo les va? Muchachas, ¿cómo les va con el trabajo? ¿Alguna duda? Preguntarle específicamente al estudiante con autismo, ¿comprendiste? ¿Entendiste? ¿Qué te toca hacer? Apoyar la comunicación y negociación con los demás estudiantes. Recuerden que el estudiante con autismo va a tener dificultad para comunicarse y para negociar. Ya se han dado casos que el estudiante con autismo, y lo he visto, es el que hace el trabajo por todos los demás. No crean, no crean, eso pasa también. Asegurarse de que la persona con autismo anotó por escrito qué parte del trabajo le corresponde. Asegurarse que el estudiante comprende lo que hay que hacer y estar cerca para apoyar en caso de ser necesario. Brindar enlaces específicos o los textos en donde se debe buscar la información del tema. Brindar preguntas específicas por escrito acerca del tema para guiar al estudiante en cuál información es la que debe conseguir, porque el estudiante puede perderse y estar creyendo que está encontrando una información muy buena, pero no tiene que ver con el tema, digamos, con las preguntas de investigación que el docente está requiriendo responder. Todas estas, vean que muchos de estos apoyos son apoyos en comprensión y comunicación. Es muy importante, muy, muy importante que el estudiantado autista pueda contar con estos apoyos en sus procesos de aprendizaje. Y ya para finalizar, ya estamos finalizando, vamos a hablar de la institución educativa como apoyo, y de la persona docente también, que es un apoyo muy importante. El equipo docente y el equipo no docente, el personal administrativo, personal de limpieza, de transporte, deben conocer que la persona autista tiene un comportamiento y unas características alternativas a lo común. Deben comprender que el autismo es una condición del desarrollo de naturaleza neurológica. Este conocimiento de la persona, del estudiantado autista, va a conducir al respeto a sus diferencias y a que no sea tildado, señalada como una persona manipuladora, egoísta o maleducada. Hay que informar. Ya recuerden que muchas veces el autismo no se ve.
Entonces, el personal docente y el no docente debe estar informado de que hay estudiantes con autismo en la institución educativa. Informar esto de manera respetuosa, ¿verdad? Informar esto de manera positiva. Actualmente andan por ahí unas informaciones de que hay una pandemia de autismo. Respetuosamente yo me remito a el estado actual del conocimiento, que refiere que los instrumentos de diagnóstico y de detección han mejorado y por eso se diagnostican más personas dentro del espectro del autismo. Pero no porque exista una especie de pandemia o epidemia. Cuidado con esas ideas, ¿verdad? Entonces debe informarse que hay personas autistas en la institución, pero de una manera positiva y respetuosa. ¿Cuáles son las características del personal docente que favorecerían el proceso de aprendizaje en niños, niñas y jóvenes autistas? Bueno, una actitud relajada, una actitud con disposición. Relajada me refiero a una actitud con disposición para conocer y vincularse con el estudiantado. Que el docente sea predecible en sus reacciones emocionales, que sea claro y directo con la persona estudiante, que le comunique claramente qué espera de él o de ella. Recuerden que eso lo vimos en diapositivas anteriores. Indicaciones claras, directas, ser flexibles con el currículo, poder hacer ajustes y adaptaciones, adaptarse al estilo de aprendizaje de la persona autista, reconocer sus aspectos positivos, ser capaz de ver el mundo desde la perspectiva del niño, la niña o la persona joven autista, un agudo sentido del humor. Sí, hace falta un sano sentido del humor, pero lo más importante es que no es esencial que el profesor o profesora tenga una gran experiencia en niños, niñas o jóvenes similares, pues cada persona con TEA es única y el profesor o profesora puede implementar diferentes estrategias para relacionarse con cada individuo. Yo les doy las gracias por haberme escuchado y quedo atenta si hay alguna pregunta o consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Karen, por cada una de las ideas expuestas y estrategias que compartió con nosotros. Y gracias también por compartir sus conocimientos. A continuación, iniciamos el espacio de comentarios y preguntas a cargo del asesor Luis Diego Castro. Adelanto, Diego. Muy buenos días a todos. Un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. Para doña Karen, aquí tenemos esta primera pregunta que dice de la siguiente manera. En mi escuela el grupo de primer grado es de 30 estudiantes y la docente tiene 3 estudiantes con espectro autista. ¿Cómo entonces haría para disminuir el grupo si ya existen los rangos de matrícula estipulados por el MEP? Adelante, doña Karen. Claro, aquí es donde la investigación del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva propone que desde la administración del centro educativo se analice esta situación y se ejecuten acciones para apoyar a esta docente, ¿verdad? Para efectivamente, tiene toda la razón la persona que nos hace esta consulta. Aunque los grupos ya estén establecidos, la administración del centro educativo puede generar acciones de tal manera que se apoye a esta docente para que no tenga una sobrecarga en su grupo. Eso hay que hacerlo, es urgente. Y la investigación del CENAREC lo deja muy claro. Muchísimas gracias, doña Karen. Muchísimas gracias. Segunda pregunta. El colegio le gestionó una computadora a un estudiante. El joven no la usa para lo que corresponde. Juega y no realiza su trabajo. ¿Cómo se puede trabajar con él? Adelante. Ajá. Aquí hay que apoyar para estructurar el tiempo de uso
hacerle lo que hablábamos ahora del horario, de la agenda, ponerle una lista de actividades que va a hacer en la computadora y dentro de esa lista de actividades estructurar y dejarle un tiempo para que él pueda usarla para ver un video, para ver un juego, algo que él quiera ver de su uso personal, pero estructurándole esa actividad como una lista de actividades que él debe hacer. Si se lo prohíben del todo, si le dicen del todo, no use la computadora para ver videos o para jugar, eso no va a funcionar. A lo que me refiero es a supervisar directamente que realice las actividades que debe hacer en la computadora y luego de que las finalice, va a poder tener media hora, estipular un tiempo, 30 minutos, 20 minutos, donde pueda utilizar la computadora para algo que él pueda hacer. Pero tiene que tener una supervisión de una persona adulta mientras utiliza la computadora. Si se lo deja solo y en casa o en la escuela, no lo va a lograr. Tiene que tener una supervisión directa. Muchísimas gracias, doña Karen. Pregunta siguiente. ¿Cómo podemos tener acceso a la investigación que menciona? La investigación del CNEDEC está en la página, en el Facebook del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva. Ahí está publicada. Muchísimas gracias, doña Karen. Pregunta siguiente. ¿Qué pasa en el caso que la familia del estudiante no permita que el grupo de pares no conozca la condición del estudiante del espectro autista e incluso prohíbe que el mismo estudiante sepa su condición? Así cohíbe la posibilidad de la sensibilización grupal. Adelante, doña Karen. Sí, esto tiene toda la razón. Cuando hace la persona que nos hace esta consulta, hay que hacer un trabajo muy fuerte con las familias de concienciación de la importancia de que el estudiante conozca su diagnóstico. Es un derecho de la persona que conozca quién es, que conozca su condición y que no se avergüence de ello. Ahí desafortunadamente hay una actitud de vergüenza solapada que se transmite a la persona. Si la misma familia no quiere mencionar la condición, imagínense lo difícil que va a ser para este niño o este chico integrar su identidad como persona autista. Ahí es importante remitir, sugerir una apoyo psicológico tanto para la familia como para el estudiante, porque a mayor edad para recibir la noticia del diagnóstico, hay mayor conflicto en el estudiante. La peor edad para recibir la noticia de que soy autista es la adolescencia. Y si se esperan a llegar ahí, el conflicto va a ser mayor para el estudiante. No se debe hacer esto. ¿Qué puede hacer la docente? No se puede obligar a la familia, no se puede, lastimosamente, pero sí se puede hacer conciencia de que es necesario el apoyo psicológico para la familia y para el estudiante, hablando con los padres, ¿verdad? Es lo único que se puede hacer en este caso. Muchas gracias, doña Karen. Y una última pregunta. Por favor, repetir el nombre del documento de la OMS que usted mencionó. Gracias. Ajá. Se llama Clasificación Internacional de las Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Sus siglas son CIE 11. Agradecemos a las
por las consultas y comentarios realizadas a la experta invitada, señora Karen Rodríguez Castro. Nuestro agradecimiento a las personas de los diferentes estratos y regiones que ingresaron a este webinario. De igual manera, agradecemos al IDP, al CENAREC por el apoyo para la realización de esta actividad. Les recordamos llenar la asistencia del evento, la cual se encuentra en el chat, y recordarles que el webinario está siendo grabado y se subirá al canal de YouTube del IDP. De esta manera, damos por concluida esta actividad. Reitero nuestro agradecimiento a doña Karen y a todos los que participaron y que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.